¿Quieren ver una historia llena de huelgas, golpes de Estado, incendios de iglesias, golpes de Estado, traiciones, militares, golpes de Estado, escándalos sociales, fraudes electorales, corrupción y golpes de Estado? Nuestra historia comienza hace 8 años en un país inhóspito llamado Argentina, el cual en las décadas subsiguientes pasaría a verse sumido en una cautivante trama llena de todas esas cosas que mencionamos con anterioridad, lógicamente acompañado de unos cuantos golpes de Estado más. Pero antes de empezar con todo este desmadre, primero presentemos a los personajes. Ortiz como el diabético con el que no va a haber tiempo de encariñarse demasiado. Castillo como el tipo conservador reemplazante del diabético. El patrón Costas como el partidario declarado del fraude, sucesor de Castillo. Farrell como uno de los tantos presidentes militares. Braden como el yanqui antiperonista. Quijano como eterno vicepresidente. Eva como la principal defensora de los derechos de sectores populares. Y cómo olvidarnos de nuestro destacado protagonista en todo este argumento teatral, Perón como el carismático líder de masas, mujeriego y filántropo. ¿Cómo hizo este joven bonaerense para llegar a conquistar el corazón de todos los argentinos? La respuesta no la van a encontrar en este video, pero sí van a encontrar otras. Todo aquel bardo comenzó en el año 1942. Durante esa época en el país gobernaba ese tal Ortiz, hombre que no va a durar demasiado en pie porque tan solo un par de meses de presidencia sale de licencia por complicaciones de salud a causa de su enfermedad, siendo sustituido por Castillo, otro que tampoco tendría demasiadas líneas en esta historia, ya que al toque sería derrocado por un golpe de Estado ideado por los militares y apoyado por el pueblo, que muy contento no estaba con toda esa runfla de corruptos de ideas y políticas conservadoras implementadas mayormente por él y por su fiel mano derecha, el salteño Cobo. El golpe fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en 1943, plena era de conflictos bélicos internacionales. Con esto se pretendía cortar de raíz con todo el sistema fraudulento que se estaba montando en el gobierno, con el fin de retornar a la legalidad constitucional y de mantener neutral la posición de Argentina con respecto a la Segunda Guerra Mundial. El nuevo presidente designado por este grupo fue Rawson, alguien que no se la bancó demasiado que digamos y renunció al poco tiempo. Luego le siguió Ramírez y nada, más de lo mismo, abandonó el cargo más temprano que tarde. Ambos se vieron completamente abrumados por el complejo contexto político interno que los rodeaba, en parte generado por los desacuerdos y diferencias en lo que a ideas respecta. Básicamente, dos bandos de opiniones dispares protagonizaron esta acalorada trifulca, el de los conservadores fascistas que reprimían trabajadores y defendían a capa y espada la educación católica, y un grupo llamado GO. Estaban más que convencidos de que brindándole beneficios sociales a los trabajadores, espantarían al fantasma del comunismo que dormía bajo sus camas y tanto los aterraba. Más tarde, en 1944, asume Farrell como presidente y Perón comienza a hacerse protagonista en el panorama nacional. Desde su puesto de control comienza a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Se podría decir que les dio derecho como para que dejaran de romper las bolas con el comunismo o cualquier otro tipo de idea revolucionaria. Indemnizaciones, seguro social, jubilación, aguinaldo, creación de tribunales de trabajo, reforzamiento de sindicatos, estatuto del peón, un salario mínimo, vacaciones pagas y más condiciones para trabajadores rurales. Decente estrategia política. Pero más allá de eso, nuestro buen amigo también tenía otras intenciones, como la de mejorar el mercado interno argentino, más particularmente el sector industrial. El tipo, por lo visto, tildaba de antipueblo toda relación que se tuviera con el exterior, y más precisamente con el infernal país de las barras y las estrellas. El señor se había cansado de ver cómo importábamos productos manufacturados de lugares nefastos como Yanquilandia o el viejo continente, para solo exportarles lo que plantábamos en una huerta. Así que con la intención de promover todo este cambio en el mercado, fue creado el Banco de Crédito Industrial y se organizó la Secretaría de Industria y Comercio. De más está decir que todos estos cambios y sobre todo esta ola de beneficios y derechos seguidos por parte de Perón hacia la clase trabajadora, los sentó de culo a los grupos de empresarios rurales y hegemónicos reunidos en asociaciones como la UAI y la SRA, que comenzaron a movilizarse para limitar un poco todo este disparate. Perón se justificaba diciendo que este maneje que se estaba haciendo era con la intención de prevenir el ingreso del comunismo. Perón manejaba un doble discurso con trabajadores y empresarios. La oposición era liderada por el perfecto antagonista, un embajador yanqui llamado Braden que sostenía que el GO era un grupo neofascista. Se produce un enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia, opositores, y la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se organiza la Junta de Coordinación Política conformada por los opositores, a los que se suma el embajador de Estados Unidos, Sproul Braden. Perón se hartó de toda esta situación y renunció el 8 de octubre de 1945, obligado, también hay que decir, a sus 3 cargos políticos. El 12 de octubre lo llevan preso a la isla Martín García. Se generan debates en la CGT, Confederación General de Trabajo de la República Argentina, sobre la posición que iban a tomar al respecto. El 18 de octubre, una huelga general y organizada sale a las calles reclamando la libertad de Perón, dirigida hacia la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo se llevan a cabo reuniones y negociaciones políticas. Perón exige un nuevo gabinete.
el uso de la radio para comunicarse con el pueblo, la convocatoria a elecciones sin proscripciones y que se mantengan los derechos en favor de los trabajadores. Perón en el discurso pidió a los trabajadores que se calmen, que el jefazo ya había salido de su celda y estaba acá para presentarse a las elecciones del 46 como presidente de la nación. Esto apaciguó a las masas. El flaco los tenía todos en la palma de su mano, los ponía y los sacaba a placer. Se creó el Partido Laborista compuesto por socialistas, sindicalistas, revolucionarios. Dentro de las elecciones del 46 se definían dos grandes bandos, la Unión Democrática y el Partido Peronista. La Unión Democrática la apoyaban la SRA y la UIA, la burguesía industrial, terratenientes, comerciantes, exportadores, UCR, socialistas, comunistas, Partido Demócrata Progresista y Estados Unidos. Eran representados por la fórmula Tamborini-Mosca. Estos defendían los valores democráticos frente al nazifascismo. Confrontados a ellos estaban los peronistas, que defendían la justicia social y los intereses nacionales frente a Estados Unidos, en representación de los trabajadores, representados por la fórmula Perón-Quijano. Consideraban su posición en favor del pueblo contra la oligarquía capitalista. Allí Perón gana con un 52% de los votos, 10% más que su directo oponente, y asume como presidente de la nación. La etapa del primer gobierno de Perón perduró durante los años 1946 y 1952. Perón disuelve el Partido Laborista, que solo duró 3 meses. Contaban con la mayoría en el Senado y 2/3 en la Cámara de Diputados. Se produce la consolidación política social y el plan económico a través del primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal impulsó el desarrollo de la industria y la redistribución de riqueza en favor de los asalariados. Profundizó el plan de sustitución de importaciones de manufacturas industriales. Sobre todo, se vio estimulada la producción de artefactos hogareños. Estos productos claramente eran destinados al mercado interno. El Estado desempeñaba el rol de Estado benefactor. Se podría decir que fue un rotundo éxito para la industria nacional, una consecución de buenos resultados. Más gasto social e inversión pública en infraestructura, salud, educación, vivienda, expansión del consumo interno, más trabajadores, más salarios, más planes de bienestar social, de obra social, nacionalización de servicios, de ferrocarriles, gas, teléfonos, transporte aéreo y pleno control sobre los precios. Pero no todo fue color de rosa en este proceso de industrialización. Hubo también ciertas debilidades estructurales. Por ejemplo, era necesario captar divisas de las exportaciones para importar los insumos para la industria nacional. Seguíamos dependiendo de los demás países y, además, la burguesía agraria no apoyaba a Perón, por lo que puede dejar de invertir en el país. Perón también se encargó de eliminar a la oposición. En las universidades reemplazó docentes opositores. Con relación a la prensa, cerró diarios y creó medios peronistas. En relación al trabajo estatal, tenías que estar afiliado al Partido Peronista para conservar el puesto, y en la Corte Suprema destituyó opositores. Eva Perón, la mujer del señor presidente, creó la Fundación Eva Perón, que se mantuvo en pie durante los años 1948 y 1955 con el objetivo de brindar asistencia social. Otro de los momentos destacables durante la primera presidencia de Perón fue claramente la reforma de 1949. Allí Perón tiene intenciones de reformar la Constitución Nacional. Se estableció la reelección presidencial que le permite a Perón volver a postularse en los próximos años. Pero verdaderamente, ¿cómo fue la relación entre el Estado y los distintos sectores sociales de la población? En el caso de la SRA y la UIA, la Sociedad Rural Argentina, como la Unión Industrial Argentina, se habían enfrentado a Perón desde el 46 y habían apoyado a la Unión Democrática. La UIA se dividió, algunos empresarios acordaron con Perón y otros consideraban riesgoso el fortalecimiento del movimiento obrero mediante la intervención estatal. Perón limitó el poder de los grandes industriales, invitando a participar en las discusiones sobre política económica a los pequeños y los medianos empresarios cuya producción se orientaba hacia el mercado interno. Luego, la relación entre el gobierno y la clase media es conflictiva. Se podría decir que fueron beneficiados por el proceso de expansión del consumo. Consideraban que su posición económica y social, relativamente acomodada, era el fruto del esfuerzo propio, mientras que el bienestar del que comenzaban a gozar los trabajadores no se debía a su esfuerzo, sino a la política demagógica y de despilfarro del gobierno, y se consideraban superiores y veían en ellos una amenaza a sus posiciones de privilegio. Sin organizaciones gremiales representativas, estos apoyaron la acción de los partidos políticos opositores. A partir de 1946 se fue ampliando la participación política de los trabajadores.
quedando los dirigentes más dóciles y se acentuó la burocratización de la actividad sindical. Los militantes sindicales opositores, en particular los comunistas, sufrieron persecuciones y detenciones. Durante la presidencia de Perón se realizaron grandes concentraciones públicas mediante una nueva y frecuente forma de participación política directa de los sectores populares. Se llevaron a cabo múltiples manifestaciones populares en Plaza de Mayo y los discursos de Perón eran acontecimientos políticos habituales, por ejemplo el del Día de los Trabajadores. El Estado intentó asumir el control de estas celebraciones y convertirlas en actos de convalidación de sus políticas. Los partidos opositores criticaron al gobierno y algunos de sus dirigentes incluso alentaron los intentos de golpe de Estado. El gobierno de Perón negoció con las entidades que representaban intereses corporativos. Acusaba a los políticos opositores de no comprender la revolución nacional que el peronismo encarnaba y de conspirar contra los intereses del pueblo. La mayoría que tenía el peronismo en ambas cámaras hizo que la lucha política partidaria en el ámbito parlamentario tuviera menos relevancia. La relación directa entre el líder del movimiento peronista y las masas obreras restaba capacidad de representación al partido. Entre otros detalles del primer gobierno de Perón, el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010, que instituyó el voto femenino. Durante el 49 todo empezó a salir mal. La fase expansiva del proceso de sustitución de importaciones se detuvo. Cayeron las exportaciones y la industria se estancó. El Plan Marshall, desarrollado por los Estados Unidos, consistía en vender a precios muy bajos o donar equipamiento industrial y alimentos a los países europeos aliados. Estos alimentos fueron comprados a sus colonias. Por lo tanto, se redujeron las divisas, lo que provocó la pérdida de mercados, que se detuviera el proceso de industrialización y se acabara con el pleno empleo. Se generó inflación. Esto, sumado a que no aprobaban la postulación a vice de Evita, causó que crezca la oposición. Los militares liberales sabían que Perón iba a volver a ganar, así que intentaron en el 51 uno de los otros 1000 golpes de Estado, pero salió mal. En las elecciones del 52, efectivamente, ganó Perón otra vez con el señor Quijano como vice. Evita fue obligada a renunciar ya que no era una figura grata para las Fuerzas Armadas. Un tiempo después, Eva muere. En fin, para arreglar la situación, el gobierno aplica el segundo plan quinquenal, un plan de ajuste. Se trató de reducir el gasto estatal y el consumo popular, recortar los gastos del Estado, permitir la entrada de capitales extranjeros y disminuir la presencia del Estado como empresario, dar incentivos a la producción y la exportación agropecuaria, y lo más importante, un trato con los obreros. Congelamos los salarios, también los precios y se quedan tranqui. En 1953 se promulga la Ley de Inversiones Extranjeras y se realizan acuerdos con Fiat, Kaiser Detroit y Standard Oil. Este plan tiene buenos resultados, la inflación disminuyó, la actividad agropecuaria mejoró y, en general, la producción recuperó los niveles anteriores a la crisis. El apoyo de los sindicatos al plan de gobierno, aceptaron firmar convenios colectivos de más largo plazo, y la buena cosecha del 1952 y 53 fueron fundamentales para conseguir lo finalmente obtenido. Por el lado de la cultura se puso énfasis en el deporte formando atletas profesionales. Por el lado de la universidad estaba dominada por la oposición y como esto no les gustaba crean la CGU y la actual UTN. Por primera vez los hijos de obreros van a la universidad. Aparecen en las escuelas del Estado los famosos libros con propaganda política con frases como Perón me ama, yo amo a Perón. Pero no todo es tan feliz y llega otro golpe de Estado en el 55. Hay dos factores principales. ¿Qué lleva a que se produzca este golpe? ¿Se acuerdan del trato con los obreros? Bueno, una vez concluida, en el 54, los sindicatos siguen con las huelgas y se enfrentan a los empresarios creando una fuerte tensión social. ¿Y cuál es la otra razón? El peronismo deja de llevarse tan bien con la Iglesia Católica. Por un lado, se crean organizaciones sociales como la Fundación Eva Perón. A la Iglesia esto no les gusta nada porque el Estado les compite en caridad. Además, los diputados peronistas toman medidas que a la Iglesia no le caen tan bien. Cosas como aprobar el divorcio, el reconocimiento de hijos ilegítimos y lo que más les jode. Se termina la educación religiosa en escuelas estatales y las escuelas religiosas pasan a ser privadas sin aporte del Estado. Un claro enfrentamiento es cuando el gobierno acusa a los católicos de incendiar una bandera en el Corpus Christi. Entonces, simpatizantes peronistas queman una iglesia como venganza. Así, Perón solo era apoyado por los empresarios en la CGE y los obreros en la CGT, mientras que tenía a todos en contra. Se produjo la reconstitución de la Alianza Social Antiperonista, obviamente. En fin, en septiembre del 55 los militares bombardean Plaza de Mayo y mueren muchos civiles. Ante esto, los simpatizantes peronistas atacan locales de la oposición y llevan a cabo su actividad favorita, quemar iglesias. Finalmente, Perón es destituido el 16 de septiembre, pero esto claramente no termina acá.
va a volver en su corto pero emocionante tercer gobierno.